Buenos días tengan todos, familia IBE, hermanos y amigos que nos escuchan, Dios les bendiga. Nuevamente reunidos en este día domingo con el único propósito de glorificar a nuestro Dios, a nuestro Señor, por medio de este culto dominical, desde nuestros hogares en un mismo sentir, iniciando este tiempo compartiendo la Santa Cena, teniendo presente su sacrificio en la cruz y la implicación de ese hecho para la vida de cada uno de nosotros, en obediencia a nuestro Señor cuando Él mismo nos enseñó que hiciéramos esto en memoria de Él. Entendiendo con ello que mediante la obra de Cristo nuestro Señor en la cruz somos justificados delante de nuestro Dios, perdonados, reconciliados con el Padre y limpios de todo pecado, quienes nos hemos vuelto al Señor. Ahora bien, los que pertenecemos a una iglesia cristiana y que hemos sido bautizados por inmersión y estamos en plena comunión con nuestro Señor, somos quienes participamos de este acto. La misma palabra nos enseña que hay de aquel que coma y beba de manera indigna de estos elementos, porque lo hace para su propia condena. Entendiendo con esto que cualquiera que lo haga, teniendo conciencia que hay aspectos en su vida que desagradan al Señor, sin palabras, le está manifestando al Señor que su sacrificio no le importa. Por eso la invitación en este momento es a ponerse a cuentas con el Señor. Teniendo presente esto, preparémonos para participar y tomar los elementos. Buenos días, querida iglesia. Quiero invitarlos a que dispongamos nuestros corazones en esta mañana para compartir el pan. El compartir el pan solo cobra importancia si nos acercamos al Señor con fe verdadera, con oración sincera y con dedicación a la palabra y a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Nuestro Señor ilustra que de la misma manera que Él partió el pan, su cuerpo sería golpeado hasta el cansancio y que pasaría de mano en mano. Todo esto, aunque doloroso, era necesario para que se cumpliera la voluntad de Dios. Esto fue un hecho real. Nuestro Señor padeció por ti. Nuestro Señor sufrió por ti, por mí y por la humanidad, para darnos el perdón de los pecados y hacer posible la salvación por gracia. Que lo hagamos en su memoria en este momento es recordar que este sacrificio único nos dio la libertad completa de todo lo que nos acusaba. Hoy podemos declarar que somos libres gracias al Señor. Por eso, para recordar este momento, quiero invitarte a que podamos tomar el pan y que podamos orar a Dios. Comamos el pan. Oremos. Padre Celestial, una vez más agradecidos por tu sacrificio que fue único y suficiente para libertarnos del pecado, de la muerte y de Satanás. Ayúdanos a honrar este acto de amor con nuestra obediencia a ti. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Querida iglesia, esto es un anticipo del futuro banquete mesiánico. Dios les continúe bendiciendo. Ahora tomemos de la copa en representación a lo que es el nuevo pacto
un pacto con el Señor, un pacto con Él, un pacto por su gracia, un pacto en el cual voluntariamente Él nos llama a un reencuentro con Él y en el cual estamos hoy celebrando mediante este pacto, conociendo más a Dios. Un pacto que nos acerca a través de su Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas. Ese pacto de gracia, de una salvación que no merecemos, pero que Él lo ha hecho posible a través del derramamiento de su sangre. Y leemos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Levantemos este vino como ese nuevo pacto de gracia en nosotros, porque así Jesús lo hizo posible. Y eso recordémoslo cada vez que lo bebamos. Recordemos a nuestro Señor y su sacrificio. Su muerte fue anunciada en ese momento y Él vendrá, y vendrá pronto. Tomemos del vino. Oremos. Padre, te damos la alabanza y la gloria a ti en este momento de celebración de la cena, de tu cena, Señor. En la celebración y conmemoración de lo que tú hiciste en esa cruz que te diste a ti mismo, pero fue tu sangre la que marcó el pacto de gracia en nuestras vidas. Gracias por esta salvación inmerecida que tenemos y que estamos disfrutando, Señor. Recordamos este momento maravilloso porque solamente tú has podido lograrlo y has podido vencer a la muerte y darnos la victoria, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho posible. Y oro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dándote la gloria y honra por siempre. Amén. Continuando con este tiempo especial con nuestro Señor, en este culto dominical como lo conocemos, después de haber compartido y participado de la Santa Cena, nos disponemos a escuchar la prédica, para llevarnos la enseñanza y el propósito que nuestro Señor tiene para sus hijos. Y para ello necesitamos ponernos en contexto, recordando lo que el Señor nos ha estado hablando en las últimas semanas, donde hemos tratado aspectos acerca de esperar en Dios y que Él nos muestre la tarea que quiere que hagamos, que le colaboremos, que pongamos por obra, bajo sus indicaciones. Estuvimos compartiendo de que no se trata de hacer las cosas buenas para Dios desde nuestra perspectiva, sino a esperar a que Él nos indique. La espera es uno de los métodos preferidos de Dios para preparar con propósitos significativos a personas especiales. Este principio está claro en toda la Biblia, de tapa a tapa. Como dice el Salmo 27:14, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Lo que nos debe haber llevado a entender y a tener presente que las cosas del Señor tienen que hacerse a la manera del Señor. Repito nuevamente, las cosas del Señor tienen que hacerse a la manera del Señor. O dicho de otra forma, los asuntos de su iglesia, quien los dirige es Él. Si usted está muy afanado, puede hacer que las cosas funcionen a su manera, e inclusive pueden tener todas las características del éxito, pero no serán a la manera de Dios. Detengámonos y pensemos en esto. ¿Qué está pasando en la iglesia en el presente? Es posible que ahora sea el momento de trabajar en los asuntos del Señor, pero a la manera del Señor. Recordemos lo mencionado hace un momento. Quien dirige es Él. Sabemos que tener que dejar de hacer algo con lo que nos sentimos plenos, satisfechos, no es fácil. Si no, preguntémosle a los apóstoles, a la iglesia primitiva como la conocemos. Ellos venían haciendo las cosas del Señor bien. La gente se acercaba a ellos, compartían todo, permanecían en comunión, creciendo en las enseñanzas, eran de alta estima por los vecinos y lo mejor de todo, el Señor añadía todos los días los que iban siendo salvos.
Veamos en la palabra de nuestro Señor cómo nos lo relata. La invitación es a que leamos en Hechos capítulo 2 versículos del 41 al 47. Y lo voy a estar compartiendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Si podemos resumir cómo era el caminar de la iglesia en aquel entonces, pudiéramos decir que mejor imposible. Todos aportaban, todos se sentían útiles, todos trabajaban. La palabra nos recuerda que todos eran de un mismo sentir y pensar. Entiéndase, estaban de acuerdo en todo. Pudiéramos decir que la iglesia casi perfecta. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué el Señor permitió que cambiara todo aquello? Si iba todo tan de maravilla. La respuesta a esa inquietud la mencioné hace un ratico y la repito. Las cosas del Señor tienen que hacerse a la manera del Señor. El plan del Señor fue cambiar de perspectiva todo ese caminar, todo ese funcionamiento que venía realizando la iglesia en aquel entonces. Sabemos que la manera radical del Señor hacerlo fue no dejándoles otra opción, ni que estuvieran pensando en cómo volver a hacer las cosas como antes, sino que la realidad que estaban viviendo los forzó a hacer las cosas de manera diferente. Veamos Hechos 8:1. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. La situación lo llevó a cambiar la forma de trabajar, ya que todo eso que habían conocido, lo que habían aprendido, lo seguirían haciendo, pero a la manera del Señor. Hechos 8:4 nos menciona: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y la gente, al ver estas cosas que hacían y el mensaje que les compartían, les prestaban atención. Más adelante, en ese mismo capítulo 8 de Hechos, encontramos que Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Eso mismo que hizo Felipe lo habían entendido todos los que el Señor había unido a su iglesia, y lo pusieron en práctica, lo llevaron a cabo, ya que de lo que estaban llenos de eso compartían. Leamos lo que nos dice Hechos 11, versículos del 19 al 21. Dice de esta forma: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Fijémonos en este detalle aquí en la porción acabada de leer. Algunos de los creyentes les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Ellos querían compartir esa buena noticia, tenían esa plenitud del Señor, estaban viviendo todo lo que habían aprendido de Él, y además obedeciendo con la encomienda que se les había asignado. Tremendo principio para cada uno de nosotros. Lo que nos lleva a preguntar: ¿qué está pasando ahora que nos vemos limitados a estar en el templo, a venir a la iglesia y congregarnos?
¿Será que la iglesia se paralizó entonces? ¿Dejó de funcionar? ¿Cuándo volverá a estar todo normal otra vez? ¿Será que yo puedo hacer algo mientras tanto? Todas esas características que encontramos en la iglesia inicial mencionadas anteriormente, nosotros tenemos las condiciones de brindar todas esas cosas. Esos mismos aspectos deben ser las particularidades o los rasgos de cada uno de nosotros que nos acompañen en todo momento. En pocas palabras, ser esa iglesia que lo represente a Él en todo lugar y que nuestra propia vida testifique, enseñe, comparta, ayude, lleve esperanza. Que seamos bien vistos por todo el que se relaciona con nosotros. Y el Señor lo irá añadiendo a su iglesia. En fin, hacer todas las cosas del Señor, pero a la manera del Señor. El propósito o la meta como iglesia es que toda la congregación, a quienes el Señor llamó, seamos parte de esa encomienda. Que veamos las cosas de la iglesia desde una perspectiva diferente y que el Señor nos está mostrando en el presente, dejándonos tremendo ejemplo en su palabra. Preguntémonos por un momento, si la iglesia de aquel entonces tenía previsto todo aquello que les sobrevino dentro de sus planes. No, ¿verdad? Tuvieron que entenderlo a la fuerza. A nosotros como iglesia nos toca igual. La situación que estamos atravesando en la actualidad nos lleva a que el objetivo que el Señor nos ha asignado como iglesia o la visión que debemos hacer una realidad es ser una iglesia que comparta de su fe al entorno de cada uno, entendiendo que el único funcionamiento que se nos permite debido a las circunstancias actuales es permanecer quietos, no poder congregarnos en el templo. Algo parecido a la iglesia de Jerusalén de aquel entonces. En ese tiempo ellos no pudieron volver al templo. Vale la pena preguntarse, ¿esto que está ocurriendo lo estará permitiendo el Señor para que funcionemos de manera distinta? A que aprendamos a obedecer y llevemos esas buenas nuevas donde nos encontremos. Ser iglesia a nuestro entorno, cada uno. Ahora bien, la realidad que nos rodea nos lleva a estar presentes como iglesia, llevando esas buenas nuevas, compartiendo de la esperanza que hay en nosotros, teniendo compasión por las almas al igual que Jesús, y poder causar un impacto en toda la gente a quienes les compartamos de lo que tenemos. Veamos estas circunstancias como una razón de cambio en la manera de hacer las cosas y estar prestos a hacer las cosas de Dios, pero a la manera de Dios. Ni usted ni yo somos los dueños de nuestro destino, ni los amos de nuestras almas. Tenemos que depender siempre y totalmente de la misericordia de Dios si queremos hacer las cosas del Señor a la manera del Señor. La iglesia de aquel entonces tuvo que aprender eso. La pregunta es, ¿estamos usted y yo aprendiendo eso? Si no es así, hoy sería un buen día para comenzar a hacerlo. A Dios no le agrada nunca la persona de espíritu independiente. La invitación entonces es a que podamos estar orando. Señor, gracias una vez más por enseñarnos tu voluntad, de darnos a entender lo que esperas de nosotros, de cómo podemos hacer las cosas. Gracias por dejarnos en tu palabra la guía de cómo te agrada nuestro vivir y de lo que esperas de tu iglesia. Que hagamos tus cosas pero a la manera tuya. Reconocemos que a veces nos resulta difícil de entender tu voluntad. Te pedimos perdón, porque tal vez nuestro corazón nos empuja a querer tomar mejores decisiones, pero desde nuestra óptica. Gracias por recordarnos que tu propósito con la iglesia inicial fue de que compartieran de lo que tenían, y lo mismo estás queriendo de nosotros hoy. Te pedimos ayuda para que nos ajustemos a tus planes, y así tu propósito se cumpla en todo. Te pedimos que veamos estas circunstancias como una razón de cambio en la manera de hacer las cosas, y estar prestos a hacer las cosas pero a tu manera. Y todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera agregar unas palabras más, dirigidas a aquellas personas que puedan estar oyendo este mensaje. Y he escuchado que cuando Dios mandaba a su iglesia a que compartiera esas buenas noticias, la gente que oía lo recibía con agrado. Y tal vez usted necesita también tener de esas cosas que Dios ofrece y desea que Dios lo añada, lo incluya en ese grupo de gente con esa bendición. Porque solo no puede,
y necesita de Él. Está entendiendo que no haberle tomado en cuenta es haber pecado contra Él y quiere arreglar ese asunto, deseando que las cosas cambien y que le ayude a tener esa comunión que ofrece a los que le han dado su vida a Él, para saber de sus asuntos, conocer su opinión, sus consejos. La invitación entonces es a que pueda decir estas palabras: Señor mi Dios, reconozco que he pecado contra ti, me arrepiento de haberte fallado. Te pido perdón y sé que lo que hizo tu Hijo Jesús en la cruz fue tomar mi lugar y pagar por mis pecados. Por eso le abro mi corazón y lo recibo como mi Señor y mi Salvador, para que hagas de mí esa persona que quieres que sea. Necesito conocer de todas esas buenas noticias y también compartirlas a los míos. Te lo pido confiando y creyendo en ti. Amén y amén. Y una última cosa, iglesia. Hagamos las cosas de Dios a la manera de Dios. La invitación del Señor es hacer la iglesia, pero de manera distinta en estos momentos, teniendo presente que las circunstancias nos están llevando a cambios, compartiendo de manera particular lo que tenemos. Dios les bendiga. Feliz semana para todos. Estamos despedidos.